Una mirada al mundo bursátil en El Salvador. Llega a ustedes Tendencias, el podcast de la Bolsa de Valores. Somos la Bolsa de Valores de El Salvador y estamos aquí con ustedes en la cuarta edición de nuestro podcast Tendencias, un espacio en el que nos sumergiremos en un tema especial, la industria de fondos de inversión, su accesibilidad y rentabilidad y su contribución al desarrollo de la economía. Conoceremos esto en una conversación muy interesante entre Eduardo López, gerente de negocios de la bolsa, y Francisco Santa Cruz, director de HEMCORP. Los fondos de inversión representan una manera moderna y estratégica de construir patrimonio financiero. Permiten comenzar con montos accesibles, ofrecen rendimientos competitivos y aportan desarrollo al país. Invertir no es un lujo, es una decisión inteligente para tu futuro financiero. Hola, bienvenidos a nuestra cuarta edición de nuestro podcast Tendencias, el podcast de la Bolsa de Valores, en el cual estaremos conversando sobre fondos de inversión, inversiones que te ayudan a crecer. En esta ocasión, tengo el gusto de compartir este podcast junto a Francisco Santa Cruz, quien es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con más de 15 años de experiencia en instituciones financieras en El Salvador y de la región centroamericana, y actualmente es director de HEMCORP y administrador del fondo de inversión de HEMCORP Gestora de Fondos. Bienvenido, Francisco. Gracias, Eduardo. Un gusto estar aquí contigo y poder compartir un poco sobre esta industria que nos apasiona a todos. Perfecto. Bueno, Francisco, te cuento, en las distintas ediciones de los podcasts hemos estado conversando sobre los fondos de inversión. Sabemos que es un mundo, como tú mencionabas, súper amplio, y en este sentido me gustaría que iniciáramos esta conversación haciendo una pequeña introducción rápida de los fondos de inversión para poner en contexto a nuestra audiencia y que eso nos permita abordar los fondos de inversión en este podcast desde una perspectiva del financiamiento, que es un poco lo que vamos a conversar contigo. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de manera general de los fondos? Mira, yo creo que es súper interesante el tema de los fondos de inversión, la industria cómo se ha venido desarrollando en el país desde allá del 2016, donde por fin se aprobó la ley de fondos y empezaron la creación de las gestoras y los primeros fondos en el país. Los fondos vinieron a complementar a la industria financiera nuestra, o sea, faltaban, pues cualquier país desarrollado de la región, tú siempre ves su industria y tiene fondos de inversión. ¿Por qué? Porque democratizan el mercado. Todas las personas pueden acceder a un producto financiero. Se quita aquel paradigma de que ir a la bolsa de valores es para inversionistas con alto nivel adquisitivo, lo cual no es así. En un fondo aquí en nuestro país desde los $100 puedes participar. Entonces creo que ha sido ingenioso. Mira, hoy en día ya más de 15 fondos en el mercado entre fondos abiertos y cerrados, más de 5,000 personas que participan de estos fondos, o sea, increíble. Creo que ha superado, y ahí hablo por la industria, ha superado lo que nosotros pensábamos, porque por cómo lo comparábamos nosotros con la administración de cartera que hubo en algún momento, que es similar a los fondos de inversión, y esa administración en su punto alto llegó a alrededor de $1,000 millones en su punto alto, allá en el 2004 más o menos que eso ocurrió. Los fondos al cierre de febrero tienen ya $2,000 millones, o sea, han duplicado lo que la administración de cartera en su mayor auge logró hacer. Entonces, eso es increíble la respuesta que hemos tenido por el lado del usuario de los fondos, pero también tenemos una tarea importante de seguir dándonos a conocer, seguir dando los beneficios. O sea, aquí tú puedes acceder a un producto que te da un rendimiento atractivo, que te da una liquidez importante y que tú tenés, te fuerza a ahorrar, que eso es importante, la cultura del ahorro, ¿verdad? Pero no solo estás ahorrando, sino que al final sos parte de una inversión, que puede ser una inversión en títulos bursátiles, mercado financiero tradicional, o puede ser una inversión en temas inmobiliarios, en otro tipo de inversiones ya más desarrolladas, pero que en algún momento uno decía, bueno, yo jamás voy a ser dueño de un centro comercial, por ejemplo, pero a través de un fondo de inversión puedes serlo. Entonces, te da el acceso a diferentes activos que tal vez uno como persona natural, pues un poco más complejo hacerlo,
pero el mercado de fondos de inversión democratiza el acceso y podemos acceder, digamos, a diferentes alternativas de inversión con plazos diferenciados, con rendimientos diferenciados, pero ya tenés fácil el acceso. Entonces creo que es importante lo que la industria ha hecho en este tiempo y lo que nos falta pues por recorrer. Por recorrer aún bien. Y eso es bien importante, Francisco, porque creo que eso nos da la pauta para, con esta introducción que tú has hecho, a entrar en materia sobre la parte del financiamiento a través de fondos de inversión, porque cuando hablamos de fondos de inversión siempre podemos ver las dos perspectivas, ¿verdad? La perspectiva del inversionista y también la perspectiva desde una empresa que está buscando financiamiento. Entonces, en este podcast me gustaría que comenzáramos a abordar, y tú mencionabas fondos cerrados, ¿verdad? Quizás comentarnos un poco qué tipo de fondos habilita, digamos, la normativa o la ley en El Salvador en la parte de fondos cerrados, y a partir de ello vamos entrando en detalles sobre cuáles son características particulares de estos tipos de fondos. Sí, digamos, cuando hablamos de fondos cerrados, son fondos, pueden ser financieros, pueden ser inmobiliarios, pueden ser de capital de riesgo, diferentes tipos de fondos, dependiendo de la necesidad que haya. Y como tú bien dices, si de repente hay una necesidad por el lado de financiamiento, o sea, te puedo hablar, por ejemplo, de los fondos de desarrollo inmobiliario. Esos me parecen súper, que capturan la esencia de un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque de repente está un grupo que tiene, digamos, la idea de hacer un proyecto específico, pero que le falta el financiamiento. Entonces, de repente, ya exploró diferentes alternativas, incluyendo el mercado de valores, como para ir a hacer una emisión o algo. Todavía no se convence de cómo entrar para obtener ese financiamiento, para desarrollar su proyecto, pero el fondo de desarrollo es precisamente para eso. Entonces, digamos, tú tenés toda la información que necesitas para hacer ese proyecto inmobiliario y se la presentás. Armás tu fondo, ¿verdad? Armás tu fondo con las características, digamos, que va a tener ese proyecto. A mí me veo más importante cuando lo haces de manera abierta, porque hay desarrolladoras que pueden hacer diferentes tipos de proyectos, entonces los pueden ir incluyendo en un solo fondo, que es otra gran ventaja. No tenés que hacer un fondo para cada proyecto. Puedes hacer un fondo, digamos, para ir desarrollando varios proyectos a medida que estos se vayan trabajando. Entonces, ¿qué haces? Lo único es convencer a las personas que el proyecto que tú estás realizando, o convencer al inversionista que el proyecto que tú estás realizando va a tener un éxito, obviamente, que le va a traer un rendimiento a ellos. A mí me preguntaban muchas personas, mira, el fondo de inversión de desarrollo inmobiliario rinde negativo en un inicio. Claro, rinde negativo en un inicio porque al principio son todos los costos asociados. Todos los costos asociados al proyecto que están entrando nada más. O sea, al principio vas a sufrir como sufre cualquier inversionista de un desarrollo de esta naturaleza, ¿verdad? Sufrís porque solo son costos, pero a medida que se van haciendo las ventas de los inmuebles que están dentro de los proyectos, eso va cambiando y ahí vas viendo la utilidad. Entonces, creo que hemos descubierto, o se ha descubierto en el mercado de valores nuestro, una importante figura para el desarrollo de varios proyectos, ahora que el país vemos que se va desarrollando en varias aristas, en varias zonas, ¿verdad? Digamos, ese tema es importante, ¿verdad? En El Salvador, en los últimos 2-3 años, quizás el sector construcción es el que más crecimiento tiene en la economía, y lo vemos pues en la ciudad, ¿verdad? Cuando uno va recorriendo. Entonces, si te comprendo, dentro de los fondos cerrados mencionaste fondos de desarrollo inmobiliario, fondos inmobiliarios y fondos de capital en riesgo. Si nos centramos en los primeros dos, digamos, ¿qué diferencia técnicamente a un fondo de desarrollo inmobiliario de un fondo inmobiliario, digamos, y desde la perspectiva de una empresa, de una desarrolladora o del sector que necesite financiamiento bajo esta figura, digamos, ¿cómo podría diferenciar entre uno versus el otro? Sí, no, súper buena pregunta. Y te digo tal vez algo que no te mencioné y siempre me gusta mencionar a mí, con los fondos de inversión puedes hacer cualquier cosa. Lo vemos afuera, que fondos de inversión son dueños de equipos de fútbol. A mí que me gusta el fútbol, me imagino que a ti también.
pero fondos de inversión son dueños de equipos importantes de fútbol. Okay. ¿Por qué? Porque es una forma, o sea, tú como inversionista tenés cierto capital, pero tal vez nunca te imaginas a ser el dueño de un equipo de fútbol. Sí. Pasa lo mismo con el tema inmobiliario. Nunca te imaginas, como te decía yo hace un rato, nunca te imaginas a que vas a poder comprar los locales comerciales de un centro comercial importante. ¿Por qué? Porque decís, tienen un costo súper elevado que no es el capital que yo tengo. Sí. O, como te decía, yo puedo participar de desarrollar una torre de apartamentos en una zona premium del país. Pues difícil porque necesitas un capital importante, pero a través del fondo de inversión puedes hacerlo. Entonces, para decir claramente, digamos, las diferencias de ambos fondos, el Fondo de Desarrollo Inmobiliario es para desarrollar proyectos, digamos, proyectos que están en desarrollo, que no están culminados, y el fondo inmobiliario es ya para comprar inmuebles, que es lo que te decía, vaya, yo quiero comprar diferentes apartamentos. Hasta en esto es siempre importante, Eduardo, el diversificar, porque un inversionista que, ¿cómo es que se llama? Digamos, que quiere comprar, no te vas a concentrar en comprar un apartamento en X zona. ¿Qué pasa si en esa X zona sucede algo? Dios no quiera, ¿verdad? Pero siempre que como inversionista tenemos que pensar en el mayor riesgo que pueda. Todos los escenarios. Y no es que en el tema inmobiliario no hay que pensar en riesgos, hay que pensar en riesgos. Entonces, un fondo de inversión inmobiliario, por norma, tiene que estar diversificado. O sea, la norma misma nos exige, mira, esa es una de las primeras complicaciones que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque el país nuestro es chiquito, pues, o sea, tampoco es que o sea, te puede... Entonces, ¿qué pasa? Pero la norma te obliga a que no tenés que estar concentrado, por ejemplo, solo en San Salvador, tener inmuebles. Entonces, tenés que ir buscando cómo diversificar. Y se entiende perfectamente por eso que te digo, porque, o sea, Dios no quiera pasar algo que se concentra en una zona geográfica donde el fondo tiene sus inversiones, entonces puede el inversionista sufrir. Entonces, lo que se trata es que el fondo tenga diversificado, puede invertir acá en la capital, puede irse al occidente, al oriente, y así pues diversificar un poco el riesgo, buscando siempre el mejor rendimiento. Entonces, básicamente esa es como la diferencia. Pero en los dos fondos, digamos, puedes hacer grandes cosas para nuestros inversionistas. Digamos, entonces, en el fondo de desarrollo, el objetivo es como construir, ¿verdad? Como dice su palabra, desarrollar desde cero, ¿verdad? Un proyecto. Y ahí quizás es importante, Francisco, dentro de tu experiencia y tal vez en la industria de El Salvador, ¿qué tipos de proyectos se pueden financiar bajo esta figura? Es decir, ¿está para temas inmobiliarios de desarrollo de apartamentos o también eso permite desarrollar centros comerciales o bodegas o qué sé yo? ¿Cuál es el enfoque, digamos, que puede haber en El Salvador? Mira, nosotros ahora tenemos un fondo de desarrollo inmobiliario. Este fondo de desarrollo inmobiliario está haciendo varios proyectos entre apartamentos en la playa, que ahora vemos que hay un montón de desarrollos tanto en la Costa del Sol, en la playa, digamos, el Sunsal, en la playa La Libertad, digamos. Hay un montón de desarrollos. Entonces el fondo está desarrollando proyectos de apartamentos en estas zonas. Increíble, te digo. O sea, para uno de salvadoreño creo que es orgulloso de ver ese desarrollo que se está dando, pero adicionalmente tiene una mezcla de desarrollo de casas, de un grupo bastante importante de casas en Opico, que es una zona, digamos, que está teniendo bastante realce actualmente habitacional, ¿verdad? Entonces, ves una mezcla y vamos por más, o sea, vamos por una zona de casas también en el occidente del país. Entonces, te digo, es un fondo que tiene varios proyectos de distinta naturaleza. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Meter de todo, o sea, en el fondo. Claro, lo importante es que el inversionista, conozca en lo que está invirtiendo, el riesgo, una verdadera planificación del proyecto que se está haciendo, y ir todos los meses viendo el avance, porque eso es lo que nos obliga la norma, decirle al inversionista, mira, los proyectos en los que está invertido el fondo, así van, todos los meses van de esta forma. Y en esa parte, digamos, respecto a los plazos, porque, digamos, estamos viendo la perspectiva del financiamiento y bueno, vemos que existe la opción entonces, y tú ya lo has mencionado,
de fondos de desarrollo y fondos inmobiliarios para distintos proyectos, digamos, de diversa naturaleza. Pero en cuanto a los plazos, por ejemplo, si lleváramos eso a la perspectiva también de la inversión, un tipo de inversión en este tipo de activos o fondos, ¿como para qué perfil está enfocada y cuál es como el horizonte de inversión? Mira, generalmente el plazo aquí es largo, ¿verdad? Porque los proyectos, digamos, se desarrollan en un tiempo considerable y más si dentro de ese fondo tú vas a ir metiendo varios proyectos, o sea, vas terminando uno, se va metiendo otro, digamos, el fondo pues tiene un plazo importante. ¿Qué pasa aquí en los fondos cerrados? Que no pasa en los fondos abiertos y es bien importante, que tienen, digamos, la liquidez es diferente, no la da la gestora de fondos de inversión, como en el caso de los fondos abiertos. Okay. La liquidez baja al mercado de valores y ahí buscas. Y yo te digo, Eduardo, es algo que las gestoras tenemos que desarrollar más, pero sí hay una gran, digamos, afuera demanda de ese mercado secundario donde tú puedas vender las participaciones como que fuera una acción de una empresa, tú vendas tu participación en un fondo de desarrollo a otro inversionista. ¿Por qué? Porque tal vez pueda ser que no es porque veas mal la inversión, lo que normalmente sucede. Necesitas liquidez en algún momento, entonces tiene que haber esa transaccionabilidad en la bolsa para que otro inversionista pueda venir y poder seguir, digamos, invirtiendo en el proyecto que se da. Entonces, yo siento que el inversionista no se amarra a un plazo, porque ya es deber de las casas corredoras de bolsa el poder buscar un inversionista que esté interesado. Yo te digo, hay listas a veces de espera en estos fondos de inversión, tanto inmobiliario o de desarrollo, pero la casa tiene la obligación de estar pendiente de buscarle una salida al inversionista, pero formas de obtener liquidez hay, independientemente del plazo en el que tú te hayas metido a una inversión. Creo que hay que quitarse ese paradigma de que si es un fondo cerrado, me tengo que estar hasta el final del fondo. Lo único que te dice es, la liquidez no la vas a hacer de esta forma, sino que la vas a obtener de esta otra forma. Sí. Y ahí bien, para refrescar ese concepto, fíjate, bien importante, hemos hablado en sesiones anteriores del podcast sobre los fondos de liquidez, la forma en la que se genera rentabilidad y cómo el inversionista obtiene sus rendimientos. Y tú mencionabas algo de la liquidez, ¿verdad? Entonces, para refrescar con nuestra audiencia, la liquidez entonces en un fondo de inversión abierto se ejecuta directamente con la gestora de fondos. Así ¿verdad? Y la liquidez en un fondo cerrado, llámese un fondo de desarrollo inmobiliario, etcétera, la liquidez viene a través de negociaciones en el mercado secundario. Eso quiere decir que los fondos cerrados están inscritos en bolsa. Están inscritos en bolsa. Es una diferencia fundamental, digamos, entre los dos. Así es. Y ya que toco el tema de rentabilidad, ¿cómo se genera la rentabilidad dentro de un fondo, por ejemplo, de desarrollo inmobiliario, y cómo se le retribuye al inversionista ese rendimiento? Digamos, ¿se paga mensual? ¿Hay una periodicidad o depende de cómo está estructurado el fondo? Sí, depende mucho de eso, de cómo está estructurado el fondo, pero sí te voy a hacer, digamos, la diferencia entre un fondo inmobiliario y un fondo de desarrollo. El fondo de inmobiliario, digamos, obviamente, es dueño de inmuebles, de diferentes inmuebles. Estos inmuebles generan un alquiler. Ese alquiler al final es el ingreso que tiene el fondo, que una vez le deducís, digamos, los costos por el mantenimiento, diferentes costos que tiene ligado el fondo que están dentro del prospecto y reglamento, pues generan una utilidad como como que fuera una sociedad, ¿verdad? Y esa utilidad es la que se distribuye entre los inversionistas del fondo. El periodo de distribución va a depender de lo que en el prospecto se establezca. Generalmente puede ser desde mensual, trimestral. La norma te dice que por lo menos debe ser una vez al año que haya una distribución, ¿verdad? Entonces, va a depender también de cómo tu inversionista decida que quiere hacer esa distribución. Pero es bien importante, es básicamente el fondo tiene los ingresos, tiene los costos que están ligados a los inmuebles que están dentro del mismo y distribuye la utilidad, la ganancia. Obviamente buscas que ese rendimiento sea atractivo para el inversionista que está invirtiendo. En el caso del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, como te decía, originalmente, digamos, puede ser que solo hayan costos, porque obviamente estás desarrollando un proyecto,
Pero una vez empezás a vender los apartamentos, empezás a vender las casas, empezás a vender los locales comerciales, lo que el fondo tenga, eso va a generar igual un ingreso en algún primer momento. Okay. Aquí es bien importante, si el fondo de desarrollo vas a meter varios proyectos dentro del mismo fondo, aunque es un solo fondo, pues puedes llevar una utilidad por cada proyecto que está generando, pues, y puedes hacer una distribución por cada proyecto que está dentro del fondo. Entonces, es bien importante, aunque está dentro de un solo fondo, llevar esa separación para que el inversionista reciba igual, digamos, su utilidad del proyecto que se está generando o que se está ejecutando y que tal vez ya se está por finalizar, ¿verdad? O sea que en ese caso, así poniéndolo, digamos, en perspectiva, como el fondo inmobiliario ya compra inmuebles que están, pues, digamos, ya en funcionamiento, eso quiere decir de que un inversionista que entra en un fondo inmobiliario, probablemente a partir del mes 1, si hay distribución, puede tener ya acceso a esa rentabilidad. Si invertís en un fondo de desarrollo inmobiliario, no va a ser tan inmediato por el mismo proceso que has comentado, que hay que desarrollar la torre, apartamentos. Y así llegar a la finalización de la venta, sí. O sea, en un fondo inmobiliario, digamos, desde el día 1 que ya el fondo tiene un local, que es dueño de un local, ya desde ahí empieza, digamos, ya hay una generación de ingresos en cuanto al alquiler de ese local. Obviamente, sufrimos lo mismo que sufriría cualquier dueño de inmueble, vea que si se te va, o sea, todo, mira, o sea, es una aventura, pero te digo, es súper relevante ahora, como tú decías, que hay bastante desarrollo en nuestro país, se ve. Entonces, los fondos de inversión vienen a ser, digamos, un jugador importante en el mercado, el cual va a ser dueño de varios inmuebles y el inversionista puede ir diversificando su inversión para no concentrarla. Y no decir, mira, porque típicamente uno decía siempre, yo soy dueño de un apartamento, porque lo tengo de inversión, ¿vea? Pero decíamos, puede haber riesgos en concentrarte en un solo lugar. Y de la perspectiva de ustedes como gestores, ¿verdad? Y de la inversión, digamos, ¿cómo es ese proceso de identificar a dónde van a desarrollar, digamos, o en qué sectores de industria conviene en este momento hacer un tipo de fondo X o Y? ¿Cómo es ese proceso, digamos, a lo interno? Mira, es bien importante, digamos, saber primero la necesidad que tiene el cliente. Si el cliente tiene una necesidad, como decíamos, de financiamiento, porque, digamos, ya tiene todo el caso de negocio para desarrollar un proyecto en específico, pero básicamente lo que falta puede ser todo el financiamiento o una parte de financiamiento, pues un fondo de desarrollo inmobiliario casa perfectamente, pues. Y solo te digo es, pues, ir a esa labor comercial con los diferentes inversionistas de presentar ese proyecto para, obviamente, que el inversionista se sienta con la suficiente confianza para poder invertir en nuestro fondo. Ya luego puedes ver en un fondo, digamos, inmobiliario, cómo escoger qué local compras. Yo creo que el fondo tiene claramente o establece dentro de su prospecto la política de en qué va a invertir, pero digamos siempre es importante hacer un análisis, ¿verdad? Siempre hay peritos valuadores de los inmuebles, la norma incluso te pide que sean 2 peritos valuadores que valoren un inmueble previo a que un fondo lo compre, eso le da certeza al inversionista que pues sí estás comprando a precio de mercado, ¿verdad? Que no estás comprando a un precio que inmediatamente el fondo compre va a perder. Sí. Al contrario, buscas, digamos, siempre comprar... Una apreciación, digamos. Exacto. O sea, digamos, comprar porque pues sí, de un lado puede estar el desarrollador del proyecto, que tal vez él sabe que tiene potencial su desarrollo, pero él, digamos, puede vender a un precio donde ya él gana y para nosotros puede ser atractivo porque sabemos que tiene potencial digamos, en tema de valoración del inmueble en que está comprando. Entonces, siempre es importante para tomar la decisión de qué inmueble vas a comprar, hacer esa valoración del inmueble con todas las herramientas que tenés, ver todo, digamos, el desarrollo que puede tener potencial para ya ir donde el inversionista y decirle, mira, hemos visto en base a todo lo que está establecido en el prospecto y reglamento del fondo, que este activo que queremos comprar pues cumple con todas las características que están establecidas. Ok. Y mira, otra pregunta que a veces es bien importante también de cara por la perspectiva de la inversión es cómo yo
puedo identificar algunas métricas o ustedes en el fondo, digamos, qué métricas pueden llevar para analizar los fondos de desarrollo inmobiliario y los fondos inmobiliarios. Te pregunto porque vos mencionabas que no es lo mismo administrar un fondo de liquidez que administrar fondos inmobiliarios, ¿verdad? Tienen connotaciones diferentes. Aquí tenés inquilinos, tenés que cobrar alquileres, mantenimientos, niveles de ocupación, etc. Entonces, dentro de este sector específico de desarrollo inmobiliario, como que qué métricas se llevan normalmente para darle un buen seguimiento a toda tu infraestructura. Mira, aquí es súper importante porque vos te convertís básicamente en el administrador de los inmuebles que el fondo es dueño, ¿verdad? Entonces, es bien importante el tener ese control de todos los detalles, digamos, mantenimientos que hay que realizar. ¿Qué te digo? Por ejemplo, tenemos un edificio de oficinas importantes. Hay que ver el mantenimiento del aire acondicionado, mantenimiento de la planta eléctrica, o sea, un montón de detalles. Todo eso se vuelve responsabilidad del fondo. Se vuelve responsabilidad del fondo. ¿Por qué? Porque al final vos tenés que ver que el fondo, que el inmueble que es dueño del fondo, pues tenga todo lo, digamos, y estén las óptimas condiciones para poderlo. Porque vos lo que siempre buscás, Eduardo, es que el fondo que el inmueble esté ocupado. Correcto. O sea, si el inmueble está desocupado, eso está generando una pérdida. Es como cuando vos tenés un fondo de liquidez y tenés todo ganando cero. Sí. No podés tenerlo ganando cero. Correcto. O sea, en los fondos de liquidez, todo recurso tiene que estar invertido para que genere un rendimiento. Si no, pues, o sea, estamos haciendo mal el trabajo. Sí. Entonces, y es lo mismo en el fondo inmobiliario. Si un inmueble, que puede pasar porque no es lo mismo tener dinero a tener un inmueble, no se alquila tan así, pero la tarea nuestra es que ese inmueble esté siempre ocupado. Para que siempre esté ocupado, tenés que darle al inquilino pues toda la facilidad para que él no busque otro inmueble, ¿verdad? Más ahora que hay una gran cantidad de oferta de inmuebles, entonces tenemos que estar atentos a eso. Entonces, ¿qué hacemos todos los meses? Revisar que los inmuebles, digamos, se haya cumplido el programa de mantenimiento que tenemos para cada inmueble, que se vaya cumpliendo. Hay personas, digamos, que están de cara a realizar esa tarea. Hay personas que están de cara a atención al inquilino, porque desde que se te arruinó cualquier cosa, es que mira, pasa, ¿verdad? O sea, aquí, como te digo, te volvés hasta que no llegó el vigilante el fin de semana, ¿verdad? Y toca ir a ver. Es gracioso, pero pasa. Entonces nos toca. ¿Por qué? Porque tú lo que querés, como digo, es que el inversionista y el inquilino pues se sientan con la tranquilidad que el inmueble que tú tenés dentro del fondo pues está en las óptimas condiciones. Y para eso implica un trabajo que es importante para la gestora, ¿verdad? Y yo creo que es súper importante resaltar ese elemento que acabas de mencionar, porque ahí es donde se ve el rol fundamental que tienen dentro de este ecosistema las gestoras de fondos de inversión, ¿verdad? Que tienen pues toda una serie de elementos de control que de pronto pues tú has descrito un par de ellos, pero seguramente serán muchos más, y eso requiere pues un equipo técnico especializado que esté dándole seguimiento a los inmuebles, a las inversiones. O sea, ya se combina la parte financiera con la parte, digamos, del sector real de la economía, con todas estas cosas. Y quizás, Francisco, hemos hablado bastante de los fondos de desarrollo inmobiliario, fondos inmobiliarios. Me gustaría también que platicaras un poco la perspectiva de los fondos de capital en riesgo. Digamos, son una figura innovadora. En El Salvador ya existen fondos de esta naturaleza. Digamos, ¿hacia qué apunta un fondo de capital en riesgo? Sí, mira, un fondo de capital de riesgo, digamos, como la norma lo define, está para invertir en temas o proyectos que no están dentro del mercado bursátil tradicional nuestro, ¿verdad? Entonces, ahí aplica lo que hablábamos hace un poco al inicio, de que hay fondos de inversión que son dueños hasta de equipos de fútbol, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque un equipo de fútbol de repente puede hacer que no cotice en bolsa y las acciones, digamos, no están cotizadas, pero hay interés particular, digamos, de un inversionista de participar dentro de esta inversión. Entonces, los fondos están diseñados, aquí hay, como tú dices, ya un par de fondos, han incursionado en diferentes industrias, telecomunicaciones, farmacéutica, o sea,
importante industria nuestra, donde ya hay participación de los fondos de los fondos de capital de riesgo, perdón. Okay. Entonces, es bien importante que siempre si hay una necesidad, o sea, si hay un proyecto donde puede haber, ya no está el típico inversionista normal. O sea, si vos querés vender, por ejemplo, una farmacia, buscas a alguien que esté dentro del negocio para poder, ¿cómo es que se llama? Venderle, ofrecerle, digamos, tu negocio que tenés. Ya los fondos de inversión empiezan a ser un jugador súper relevante. Ya te pueden tocar la puerta. Ya te pueden tocar para poder participar de estos negocios. Igual es importante también la diversificación, ¿verdad? No concentrarte en un solo tipo de negocio. Entonces, ahí te das cuenta que el fondo de inversión puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que obviamente pues tenga la legalidad importante del rubro donde está operando, ¿verdad? Sí, y eso creo que es bien importante, cosa que hemos venido remarcando en las diferentes sesiones de nuestros podcasts, es la flexibilidad de los fondos de inversión, ¿verdad? Para acoplarse a distintas necesidades. Hemos hablado fondos de liquidez, hemos hablado fondos de mediano plazo, renta variable, de desarrollo inmobiliario, y ahora tocamos el tema de capital en riesgo, con lo cual esto sí se vuelve una alternativa real, tanto por el lado de financiamiento cuando hay alguna necesidad particular y por el lado de la inversión a distintas industrias. Y ahí, Francisco, quiero que veamos un poco la perspectiva de los fondos de liquidez son de fácil acceso, montos bajos, ¿verdad? Ustedes tienen fondos de liquidez. Contanos un poco cómo estos fondos de liquidez contribuyen al desarrollo también de proyectos, si estos están interrelacionados, ¿verdad? Y digamos, ¿cómo lo ven desde la perspectiva de ustedes? Sí, mira, como hablábamos en un inicio, ya esta industria que superó el mes anterior los $2,000 millones, se ha convertido en un jugador importante en el tema de inversiones. ¿Por qué? Porque, digamos, ya cuando las casas corredoras, las titularizadoras, hacen una emisión, ya no vas a buscar al inversionista tradicional, llámese institucional, aseguradora, banco, AFP. Ya hay un jugador que ha aparecido recientemente y son los fondos de inversión. Okay. Entonces, dentro de los portafolios de los fondos, más que todo los fondos, como tú mencionabas, de liquidez o de mediano plazo, tú vas a ver que el fondo es digamos, un principal inversionista de papel de corto plazo, por corto, mediano plazo de las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si hay una empresa que se financia a través de bolsa, que de repente, pues le costaba cumplir digamos, el espacio que tenía para poder emitir en bolsa, los fondos de inversión ya vienen y son un jugador importante. Okay. Entonces, ayudan a contribuir que una empresa que ya emitía en bolsa, que de repente pues no tenía los mismos inversionistas, y estos inversionistas cuando no tenían la liquidez para poder invertir, pues la empresa no tenía ese acceso a través del mercado bursátil. Ahora con los fondos que siempre buscamos tener liquidez y ese espacio, pues es fácil para una empresa, digamos, decir, tengo un jugador importante que va a comprar mi papel. Okay. Entonces, se han vuelto, digamos, como te digo, los fondos un jugador importante. ¿Por qué? Porque ellos buscan dar rendimiento. Y el rendimiento, digamos, que las empresas dan a través del mercado de valores, pues es bastante atractivo para que los fondos podamos ir y podamos invertir en este papel. ¿Verdad? O sea que entonces, digamos, los fondos de liquidez que tienen un objetivo de inversión y características particulares, pero podríamos decir que indirectamente, invirtiendo en un fondo de liquidez, como este fondo hace inversiones, este fondo puede, digamos, invertir en una empresa que se está financiando en bolsa y por ende el fondo indirectamente está financiando ese desarrollo o ese capital de trabajo que tenga la indirectamente empresa. Vos te convertís en digamos, si es una empresa financiera la que se está fondeando en bolsa, tu dinero llega hacia alguien que está haciendo un proyecto, ¿verdad? Correcto. Del otro lado, o dependiendo, si es un constructor también que está emitiendo en bolsa, pues también estás participando de esa forma. Entonces, volvemos al tema, democratizas no solo el acceso, sino que la inversión, porque de repente vos decís, no, es que ir a bolsa, de repente me piden un capital mínimo que yo no alcanzo, no tengo acceso a esa.
y me tengo que ir a lo tradicional, ¿no? O sea, a través de, si tú estás invirtiendo en un fondo con la cantidad que sea, te estás convirtiendo en una parte, dueño de ese proyecto, de esa idea que está invertida dentro del fondo de inversión. Okay. Y ahí decimos, bueno, en el caso de los fondos de inversión abiertos, podemos invertir desde $100, ¿verdad? O sea, es una industria accesible para cualquiera. Así es, y se ha visto así porque, imagínate ahora, de los 3, 4 fondos de liquidez de corto plazo que hay, ¿cómo es que se llama? Es donde más se concentra la participación de inversionistas. Ya son más de 5,000 partícipes dentro de estos fondos, y obviamente han visto eso, que tienen un rendimiento atractivo, una liquidez inmediata, y que ese rendimiento atractivo se construye de inversiones en portafolio tradicional, bancario, financiero, y portafolio bursátil que tú no tenías acceso a darle, ¿verdad? Ok. Ya para ir finalizando, Francisco, me gustaría que nos comentaras un poco qué oportunidades ves tú, digamos, para hacia adelante, de que los fondos de inversión también permitan el financiamiento de proyectos más enfocados a energías, al sector tecnológico. Es decir, ¿los fondos de inversión son tan flexibles como para poder enfocarnos a esos sectores o hacia qué sectores estás viendo un poco más de desarrollo, digamos, en el corto y mediano plazo? Yo creo que seguramente que sí, Eduardo. O sea, los fondos de inversión, como ya lo hemos, digamos, en este corto tiempo lo hemos probado, son un traje a la medida tanto del lado del que está buscando financiamiento como del lado que está buscando hacer una inversión. Okay. Entonces, la tarea nuestra como gestora y los comercializadores nuestros también es llevar esa figura a los diferentes sectores para que el fondo de inversión pues se convierta en esa herramienta que puedan ocupar y sea de una gran ventaja para desarrollar este tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces creo que estamos empezando, porque si tú ves la industria, no te voy a decir la industria sofisticada, pero ves a nuestros vecinos, por ejemplo, México, que tiene una industria importante de fondos de inversión. Ya no se diga Brasil, que es una industria, o sea, tú ves Brasil y alrededor del 90% del PIB está concentrado en fondos de inversión. O sea, es súper relevante. Entonces, pero tenemos ahí las gestoras un gran reto de llegar cada vez más a diferentes proyectos a través de nuestros fondos, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es parte de la esencia y el ADN de los mercados de valores, es cómo al final llegamos al sector real de la economía, ¿verdad? Cómo canalizamos recursos a través de sus distintas modalidades, ¿verdad? Mercado bursátil directo o los fondos de inversión. Y eso que tú mencionas en ejemplos de otras latitudes, ¿verdad? México, Brasil, que tienen industrias mucho más grandes y también más tiempo de desarrollo de estos productos, son una gran lección para nosotros de seguir haciendo esfuerzos necesarios para que estos productos cada vez lleguen a más personas y con esto se esté financiando pues diversa cantidad de proyectos. Francisco, para cerrar, me gustaría que le pudieras dar a nuestra audiencia una reflexión final sobre los fondos de inversión en general que tú quisieras compartir. Yo creo que es bien importante el acercarse y conocer más. O sea, no tener temor. Yo siempre le digo a los inversionistas, todo en la vida tiene riesgo. O sea, a veces pensamos que por tener el dinero en X entidad financiera no hay riesgos, o por tenerlo en tu casa no hay riesgos. Todo tiene un riesgo. Entonces, es bien importante conocer esta figura. ¿Por qué? Porque a veces estamos desaprovechando. O sea, todos queremos buscar el crecimiento económico, preservar nuestro capital. Todos tenemos ese objetivo. Difícilmente alguien te va a decir que no busca ese objetivo. Entonces, los fondos de inversión son súper relevantes para contribuir a este objetivo. O sea, estás dejando ir en un fondo de liquidez un rendimiento atractivo que no tenés acceso si no vas y buscas abrir tu cuenta en un fondo de liquidez. Y no es que tu dinero corre el mismo riesgo de tema. Es importante, somos regulados por el sistema financiero. O sea, es increíble la labor que los equipos desarrollan en esa regulación, pero yo digo, más que el sacrificio, es seguridad y certeza de lo que estamos haciendo está bien,
para el inversionista. Entonces, siéntanse, digamos, en la confianza de ir a buscar asesoría de las gestoras para conocer, digamos, todos los tipos de fondos que hay y las oportunidades que de repente tenemos y que no estamos aprovechando al máximo. No, perfecto. Gracias, Francisco, por tu tiempo. En este podcast hemos desarrollado el tema de los fondos de inversión desde la perspectiva del financiamiento y combinando también cómo los inversionistas pueden acceder a estas opciones. Y con esto llegamos a la finalización de esta cuarta edición de nuestro podcast Tendencias. Los invitamos a que continúen viendo nuestro contenido y que aprendamos juntos sobre los fondos de inversión. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro cuarto episodio de Tendencias, el podcast de la bolsa. Espere más episodios con información relevante del mercado de valores local e internacional. Estamos seguros de que luego de escucharnos se animarán a explorar este mundo de la inversión y el financiamiento bursátil. Muchas gracias por estar con nosotros.